En el derecho de la India se mezclaban los sistemas hindú, el islámico y el common law. En el año 2500 a.C. empieza la historia de la India, en la entrada de los arios en el Punjab. La civilización de los Vedas es la mezcla de los arios y los aborígenos, que actualmente es conocido como el hinduismo. Parte de la historia de la India es el brahmánico. La doctrina brahmanismo se encontraba expuesta en el Código de Manú, que contenía las reglas principales de derecho. La sociedad se encontraba dividida en 4 castas. La primera conformada por sacerdotes dotados y privilegiados, la segunda de chatrías o guerreros, la tercera de vaxías o mercaderes y la cuarta de suadras y paríos. En el siglo XVI comenzaba la denominación musulmana en la India. Los sistemas jurídicos consiguieron convivir. El derecho civil regía el derecho brahmánico, para los musulmanes el islámico, y el penal su jurisprudencia era única. Las fuentes del derecho brahmánico son las revelaciones o Vedas, la tradición Smriti y las interpretaciones de los juristas Nibamda. Estas fuentes corresponden a las del derecho islámico, en donde la revelación está contenida en el Corán, la tradición en la Suna y el consenso de los sabios en el Ijma, las interpretaciones en el Qiyas. En el siglo XIX comienzan movimientos que luchan por un gobierno propio, y es así como se crea el Partido del Congreso Nacional Indio en 1885. Tras el extremismo con el que se manejaban algunos dirigentes de este partido, aparece Mahatma Gandhi. Gracias a él se crea una nueva fuerza, la Fuerza del Satyagraha. Con su táctica de la oposición no violenta, desata un movimiento de masas en contra del gobierno extranjero. Miles de personas sacrifican todo para seguir a Gandhi y a su discípulo principal, Jawaharlal Nehru. En 1947, la India alcanza su independencia y establece el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial del nuevo Estado indio independiente. Bajo su control, continuaron evolucionando los principios de los 3 sistemas normativos, hindú, islámico y common law, que han regido a la historia de la India. En cuanto al gobierno, y de acuerdo a la Constitución de 1950, la India es una república federal, aunque con un poder central dotado de amplias atribuciones, cualidad necesaria para mantener la unidad de ese inmenso territorio. La India comprende 29 estados, las 10 antiguas provincias británicas y así como los 18 estados formados por los antiguos estados principescos reagrupados y el estado de Indra, que este fue creado en 1953. La organización de estos estados tiene una estructura parlamentaria. Y así, en estas antiguas provincias británicas, el gobernador es nombrado por el presidente de la República. Y en los antiguos estados principescos, es elegido por la asamblea local y confirmado por el presidente de la República. En cuanto al poder ejecutivo, este es ejercido por el presidente de la República, elegido por un consejo electoral compuesto por los miembros del Parlamento y por las asambleas legislativas de los diversos estados. El periodo presidencial es de 5 años y existe la posibilidad de la reelección. Los requisitos para ser elegido presidente es ser ciudadano de la India, haber cumplido 35 años de edad y llenar los requisitos para ser elegido miembro de la Cámara Popular. Para ayudar y asesorar al presidente en el ejercicio de sus funciones, habrá un consejo de ministros encabezados por un primer ministro. Este primer ministro será nombrado por el presidente y los otros ministros serán nombrados por el presidente a propuestas del primer ministro. Los ministros desempeñarán sus cargos mientras desee el presidente. El Consejo de Ministros será responsable ante la Cámara Popular. El poder legislativo es de orden bicameral. Se encuentra conformado por un presidente, el Consejo de Estados y la Cámara del Pueblo. El Consejo de Estados
Se compone de 244 representantes, 12 de los cuales son nombrados por el presidente, y a estos les corresponde representar los estados y los territorios, y son designados por las asambleas legislativas estatales. En cuanto a la Cámara del Pueblo, se encuentra conformado por 544 miembros que son electos por voto directo y popular, y son quienes representarán a la ciudadanía. Cualquier proyecto de ley será sometido y aprobado por mayoría de votos. En caso de que se llegue a un empate, el voto decisivo lo tendrá el presidente. Un proyecto de ley podrá nacer de cualquiera de las dos cámaras, excepto cuando sean leyes en materia de la moneda y cualquiera otras leyes financieras. En estos casos será competente la Cámara del Pueblo. Si después que un proyecto de ley ha sido aprobado por una Cámara y sometido a la otra, el proyecto es rechazado o se encuentran en desacuerdo sobre las enmiendas a introducir en el proyecto, o transcurren más de 6 meses desde la fecha de entrada a las cámaras sin que ésta haya sido aprobada, el presidente de la India podrá notificar a ambas cámaras por mensaje si están sesionando o por notificación pública si no lo están, de su intención de convocarlas a una sesión conjunta con el propósito de discutir y votar el proyecto. Después de ser aprobada por una mayoría del total de los números de los presentes y votantes de ambas cámaras, se considera como aprobada por ambas cámaras. Cuando ha sido aprobada por las cámaras del Parlamento, será presentada al presidente y éste declarará si se aprueba o se le niega el asentamiento. La Constitución hindú establece el funcionamiento de los órganos judiciales federales y estatales. El más alto tribunal para ellos es la Suprema Corte, y cada entidad federativa tiene su propio tribunal superior. Ahora bien, la Suprema Corte se constituye por un presidente y 10 jueces nombrados por el presidente de la India, luego de una consulta con los demás jueces y presidente de la misma, o de otros tribunales superiores. Sus cargos se desempeñan hasta los 65 años y para ser juez se requiere ser ciudadano hindú, tener por lo menos 2 o 5 años en la judicatura o tener 10 años siendo un jurista reconocido. Estos jueces no pueden ser removidos sino por orden del presidente emitida después de que se haya presentado una petición de cada cámara del Parlamento apoyada por una mayoría total de miembros presentes y votantes en la misma sesión solicitando la remoción por mala conducta o incapacidad. La Suprema Corte también conoce el recurso de apelación contra cualquier otra sentencia, resolución u orden de un tribunal superior en la India, ya sea cualquier materia, si se considera que el caso comprende una cuestión legal sobre la interpretación de la Constitución, y de la misma manera conocerá el recurso de apelación cuando el Tribunal Superior de alguna entidad federativa certifique que el monto en discusión era y no es menor a 20,000 rupias, ya sea en especie o por una propiedad. Y cuando hablamos de un proceso penal, cuando la apelación haya sido sobre una condena que se haya dictado sobre pena de muerte. Finalmente, la Suprema Corte podrá emitir decretos y órdenes necesarios para hacer justicia en cualquier causa o asunto tramitado ante ella, y todo decreto será obligatorio en todo el territorio de la India, de la forma que lo disponga la ley del Parlamento y como se prescriba por decreto del presidente. A partir de la independencia que se dio a finales de los años 40, el derecho hindú ha sufrido grandes cambios. Este derecho es el propio de una comunidad de fieles brahmánicos o a la religión brahmánica. Finalmente, la tendencia actual es la de sustituir el derecho tradicional, que es una combinación del derecho hindú y el musulmán, por un concepto occidental, laico e independiente de toda religión. Actualmente el derecho hindú es semejante al anglosajón, se parece bastante. Está basado en costumbres, nada más que a diferencia del derecho anglosajón, sus precedentes se basan a tiempos inmemoriales, así como a normas escritas que se acompañan de una práctica judicial muy característica con el principio del precedente vinculante. A diferencia del anglosajón que no es tan milenario, ¿no? Pero hace que el derecho hindú también sea bastante eficaz. Algo importante del sistema actual es que el sistema actual combina de una manera muy particular lo que son los sistemas islámicos y de la common law, y que solo el tiempo nos permitirá ver qué tan eficaz es este sistema.